Muy bendecidos y muy buenas noches y bienvenidos al tomo número 12 del volumen número 9. Ya este es el último tomo del volumen 9. Hoy se acaba el volumen 9, aunque las epístolas van a seguir. Vamos a coger unas semanitas para hablar de otros temas libres. La semana que viene estaremos hablando acerca de las dispensaciones. Usted ha oído acerca de las dispensaciones y vamos a explicar cómo, qué es eso de las dispensaciones, si está en el lenguaje de Dios o si eso es un lenguaje del hombre que el hombre utiliza, porque hasta donde yo tengo entendido Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay ayer, no hay mañana, lo de Dios es todo hoy, en Él sí y en Él amén. Así que eso lo vamos a estar compartiendo quizás por un par de semanas. Pero en esta noche tenemos una de las cartas más preciosas que hay en las epístolas paulinas. Es una de las cartas más cortas. Sin embargo, hay una enseñanza tan y tan primordial, una enseñanza tan sublime que vamos a aprender en esta noche. Así que bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a estar hablando de un personaje conocido como Onésimo, que era un esclavo a quien Pablo engendró en la prisión. Y este personaje parece haberle contado a Pablo de su problema con su amo, y el apóstol pues decide reivindicarlo, impartiendo una enseñanza sobre el perdón que hasta el día de hoy nos ha tocado a todos nosotros. Hay que decir algo de la carta a Filemón. Y es que la carta a Filemón es una carta acerca del perdón. Y el perdón es lo más grande que hay. Sin el perdón, usted y yo no estuviéramos aquí. El perdón fue lo que borró la cuenta que estaba pendiente. El perdón fue lo que anuló la deuda en que Adán nos metió. El perdón es el que hace posible que tú y yo nos acerquemos al Señor sin mancha, sin arruga, sin acusación, porque el perdón que Él nos dio nos hizo libres para siempre. Hay muchos tipos de perdones, pero el perdón de Dios es el más sublime. Dios te perdonó de tal forma que la palabra dice que Él no se acuerda más de tus pecados. Dice que los echó a lo profundo de la mar y puso un letrero, no fishing. Porque tú sabes que hay ministros que van a pescar y los agarran y los sacan y después te los estrujan en la cara. Pero cuando el Señor te perdonó, la Biblia dice, perdonándoos todos vuestros pecados y haciendo la paz mediante la cruz. Dios te puso en una posición donde el perdón te coloca en aceptación absoluta y completa delante del Señor. Pues como siempre en las epístolas, nosotros no simplemente leemos los versículos uno por uno, porque en las epístolas hay una aplicación, y en este trasfondo que nosotros hemos estado compartiendo, lo que hacemos es que hacemos un trasfondo histórico donde hablamos acerca de las circunstancias que rodeaban el país que fuera. Mediante la carta vamos analizando las costumbres y todas estas cosas, las idiosincrasias, los gobiernos, etcétera, etcétera. Bien, la carta a Filemón se cree que fue escrita a la misma fecha que Pablo le envió la carta a los colosenses, y todos sabemos que juntamente con la carta de los colosenses se fue la carta de los filipenses también. Estas cartas fueron escritas desde la prisión de Roma alrededor del año 61 a 62. En su panfleto dice 66, eso es un error ortográfico. El 6 en realidad, póngale un 1, es del 61 al 62. Y fue llevada a Colosas por Tíquico con la compañía de Onésimo. Ponme ahí, María, Colosenses capítulo 4, versículo 7. Aquí podemos ver en Colosenses 4, 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mira el verso 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte
vuestros corazones. Con Onésimo, ahí es que sabemos y deducimos que cuando Tíquico fue a llevar estas misivas, estas cartas, pues estaba con él, obviamente, Onésimo. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de Onésimo, porque algunos exégetas piensan que Onésimo sabía que iba una carta para él, otros piensan que no. Si usted mira su panfleto en la parte del frente, todos estos son rendiciones artísticas, por supuesto. Y en esta rendición artística, en la que está en blanco y negro, los hermanos que están viéndonos en la post grabación, usted lo está viendo a la pantalla que está a mi lado. Ahí vemos un señor escribiendo, presumimos que era Pablo, tiene cadenas y grillos puestos, ¿no? Oiga, a Pablo lo aseguraban también, ¿verdad? A Pablo lo trataban como tratan al Chapo, lo tienen bien amarrado porque decían, este es un peligro, porque si lo soltamos, este nos alborota a la gente. Pablo era igualito que Jesús en ese aspecto, ¿no? Y ahí él está escribiendo, parece que este artista pensó que posiblemente era Onésimo, y él le dijo, mira, yo le voy a escribir a Filemón. Yo soy partidario de la idea de que yo pienso que que Onésimo no sabía lo que estaba ocurriendo, porque esto en realidad fue un acto de amor de Pablo, y pues Onésimo sencillamente fue con él. Hoy vamos a hablar un poquito de las circunstancias legales que circundaban con Onésimo. Ahí hay otra foto en la parte izquierda arriba en colores. Se piensa que cuando Onésimo llegó donde Filemón, posiblemente quizás fue algo así que sucedió. Y en la de abajo, en la posterior, usted puede ver que posiblemente ese que está con él puede que sea Tíquico, ¿no? Bien, los esclavos no podían andar solos, tenían que tener una representación. Y hoy vamos a explicar un poquito acerca de las condiciones de algunos esclavos. También queremos hablar un poquito del nombre de Onésimo. El domingo estábamos preguntando si era el número 11, pero el número 11 es 11. En realidad, Onésimo es un nombre griego, ¿ok? Es un nombre griego y no tiene nada que ver con números. Parece que este era un esclavo distinguido. Habían otros esclavos que no tenían nombre. Hoy vamos a tocar algunos de ellos, como Tercio, que hasta Pablo le permitió que escribiera mientras él dictaba. Y también había otro que se llamaba Cuarto. Tercio y Cuarto son los esclavos número 3 y número 4. ¿Ok? Bien, trasfondo general. No hay dudas entre los exégetas bíblicos que la carta fue escrita por Pablo mientras estuvo preso en Roma. Sin embargo, hay un detalle que por algunas opiniones de otros estudiosos sugieren que la carta a Filemón fue escrita más bien mientras Pablo estuvo preso en Cesarea. Y en el mapa que compartimos la semana antipasada y la pasada, ustedes vieron que Cesarea era una de esas regiones que estaba cerquita de la Odisea, cerquita de Filipos, cerquita de Colosas, pero en realidad dice aquí, mira Filemón 19. Filemón 19. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte aún que tú mismo te debes a mí. Versículo 21. Ahí está, te escribo confiando en tu obediencia, le dice a Timoteo, a Filemón. Obviamente Pablo estaba diciendo esto mientras estaba en la prisión. Tal parece que hubo un cambio en la situación legal de Onésimo. Y por alguna razón, yo no les sé explicar porque la Biblia no lo dice tácitamente, no lo dice claramente, pero lo dejaron salir. Quizás había cumplido ya el tiempo. A veces pienso hasta que Pablo posiblemente habló con el tribuno y quizás le dijo, mira, este hombre, tranquilo que yo se lo voy a mandar a su amo y yo voy a pagar lo que le debe y él no debe estar metido aquí. No sabemos, no podemos decir ni asumir porque no está escrito. Y si no está escrito, a nosotros se nos llama a no pensar más de lo que está escrito, ¿ok? Bien, Pablo estuvo preso en Cesarea, es lo que ellos dicen, pero los que creen así utilizan el verso en donde Pablo le escribe a Filemón y le dice que le prepare alojamiento y le pide oración para que se haga realidad su visita a Colosas. Mucha gente piensa que él estaba preso y que era cerca, que posiblemente no era lo más prudente planear un viaje desde Roma hasta Colosas, ¿no?
Pero sin embargo, si usted se da cuenta aquí, usted mira que Pablo planeó muchos viajes desde muchas distancias. Y Pablo lo decía, miren, en el verano o en el invierno voy a ver si puedo pasar por allá. Y los viajes de Pablo eran unos viajes que estaban meses y meses en barcos, en embarcaciones, haciendo paradas por diferentes puertos, ¿no? A veces se quedaba 2 o 3 días, a veces sencillamente cogía un break, se tomaba una Coca-Cola, una bolsita de popcorn y seguía, ¿verdad? No sabemos, a veces habían variaciones en los viajes. En algunos de ellos, Pablo se quedaba 2 meses en un sitio y después se montaba en otra embarcación y entonces seguía su rumbo, ¿no? Ahora, los defensores de esta teoría dicen que era muy difícil pedir alojamiento en un lugar tan lejano como Roma en Europa, pues Cesarea estaba más cerca de Colosas. Para abrazar esta teoría hay que ver todas las avenidas que en realidad no la sustentan. En el libro de los Hechos hay algo, pero no dice nada tácitamente que señale la aseveración de que fue desde su prisión en Cesarea. Creo que la mayoría de los exégetas están de acuerdo con que fue escrita desde Roma, ¿ok? Y Pablo tenía una sentencia sobre su cabeza y obviamente por ser ciudadano, por saber hablar, por saber defenderse, lo hizo ante diferentes tribunos, lo hizo ante Agripa, lo hizo ante diferentes de los gobernantes. Por estas razones, es como cuando una persona en nuestro siglo XXI, cuando tiene dinero y tiene buenos abogados, ¿verdad? El caso puede estirarse y saber hasta dónde puede llegar y eventualmente la persona puede salir libre. Que todo depende de la representación legal con la que cuenta esa persona. Ahora, cuando el sobrino de Pablo escuchó a los fariseos en el complot que tenían para matar a Pablo, ponme ahí a Hechos 23, para que usted vea esta pequeña historia. Dice, ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Oiga, ese era el complot. Más el hijo de la hermana de Pablo, ese era el sobrino de él. El muchacho pues obviamente fue a avisar a Pablo, verso 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Ve que Pablo tenía cierta influencia y parece que había hecho muy buena amistad con los centuriones que mandaban en las prisiones, porque como había estado preso tantas veces, ya lo conocían. Posiblemente les predicaba, posiblemente conversaba con ellos. Quizá había hasta una amistad un poco personal, ¿no? En ese aspecto. Hay presos en nuestra sociedad que ya en las prisiones los conocen. Cuando llegan de nuevo, otra vez estás aquí. Oh, it's you again. Y entonces parece que este fue el caso. Ahora, él le pidió al tribuno que escuchara la información por su sobrino de lo que le quería decir. Un tribuno, para los que no lo sabían, es un jefe de guarnición militar en el gobierno romano. No era el esposo de la tribuna, ¿ok? Ese es un chiste de nuestro pastor. En Hechos 23:23 se lee que un ejército de soldados custodiaron a Pablo, lo sacaron de la cárcel en Cesarea para embarcarlo para... Ahí está el detalle clásico importante que le deja a usted saber que definitivamente estas cartas no fueron escritas en Cesarea. Él no estuvo mucho tiempo preso en Cesarea. Es como cuando estuvo en Filipos. En 2 o 3 días salió. ¿Ok? Pues él había pedido que el César escuchara el caso. Luego en los versos 26, capítulo 26, verso 32... Mira el verso 32, dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto? 1 del capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahí usted ve el detalle importante de que a Pablo lo extraditaron de Cesarea a Roma, ¿ok? Así que en la prisión en Roma es donde él decide escribirle. En la prisión allí es que conoce a Onésimo y lo manda con las diferentes cartas a distancia de Filipos, de Colosas y la carta que estamos considerando esta noche, que es la carta a Filemón. Ahora, otros teólogos creen que en esta carta a Filemón
es la epístola a los laodicenses. Usted sabe que hay unos versos en la palabra que dicen que Pablo le dijo, esta carta léansela a los laodicenses, porque la Odisea estaba solamente a 15 millas de Colosas, como dijimos la semana pasada. Muchos piensan que era esta carta, pero eso en realidad, eso no tiene nada que ver, porque esta carta tiene un carácter personal. Filemón nació y vivía en Colosas cuando Pablo la escribió. Por ese motivo fue que Pablo le entregó a Tíquico las dos cartas, y como dijimos anteriormente, no se sabe con claridad si Onésimo conocía las intenciones de la carta o simplemente quería volver a su dueño para esclavizarse y pagar lo que le había hecho. Todos sabemos, Pablo cuando habla de Onésimo dice que él lo engendró en la prisión. Lo engendró porque le predicó el evangelio. Posiblemente Onésimo, al escuchar la palabra tan tremenda, se arrepintió, aceptó este mensaje precioso del evangelio como hicimos nosotros, y quién sabe, ahí mismo en su corazón él decidió arreglar el récord con su amo. A veces pienso que él conversó con Pablo y le dijo, si salgo voy donde mi amo otra vez y voy a resolver esta situación. Ahí es donde Pablo a lo mejor decide escribir la carta, hablar con Filemón, porque Onésimo no sabía que Filemón era bien cercano con Pablo y que Filemón era un ministro activo en la iglesia que se reunía en una casa donde él estaba cerca, ¿no? Ahora, no es correcto decir que Onésimo era un ladrón. Yo he oído ministros decir que Onésimo era un ladrón. No es correcto decir eso, porque aunque como dice Pablo, te debe, que lo vamos a ver ahorita, no es absolutamente cierto. Y creemos que más bien era un préstamo que no había pagado a Filemón. Era costumbre a veces, los amos le adelantaban dinero a los esclavos. Y para los que no lo sabían, los esclavos tenían un salario. Era ley, no podían tener un esclavo sin pagarle. De la misma forma que usted no puede tener una nani en su casa sin pagarle. O usted no puede tener la persona que viene a limpiar sin pagarle, ¿no? Entonces, este motivo nos ayuda a entender que Filemón o que Onésimo no era un ladrón. No era un ladrón. Si usted coge prestado, se supone que usted pague. Si usted no paga, la Biblia dice que usted es un impío, ¿verdad? Dice, el impío coge prestado y no paga. Impío suena una palabra bien mala, pero impío lo único que significa es que no es pío. Y de ahí viene la palabra piadoso, que es la palabra que dice de la persona que hace las cosas bien, ¿no? Ahora, no es correcto entonces decir que él era un ladrón. Pablo le dice a Filemón en la carta, si en algo te dañó o te debe, fíjate, ahí está hablando de dinero, ponlo a mi cuenta. Esta última palabra destaca que sí, este fue el problema por el cual Onésimo huyó de su amo, un asunto financiero, pero descartamos que haya sido un robo. No creo que haya sido un robo. Pablo corrobora esta apreciación cuando dice, yo te lo pagaré, le dice a Filemón. Luego le hace un recordatorio a Filemón como para que no le tomara en cuenta a Onésimo los daños o deudas, porque le dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ese es el verso 17. Uno de los versos más tremendos, al 19. Bien, en el saludo de la carta, los versículos 1 al 3, para entrar un poco en lo que es la estructura de la carta, Pablo hace partícipe de la carta a Timoteo, que estaba con él cuando escribió a Filemón. Con toda seguridad, Timoteo también estaba preso con Pablo y conocía a Filemón, a Arquipo y a Apia. Pablo, prisionero de Jesucristo, dice el verso, y el hermano Timoteo, también preso, al amado Filemón. Mira el versículo, sí, ahí está. Versículo 1, sí, ahí está, ¿lo ves ahí? Timoteo. Cuando Pablo escribía en el saludo, él saludaba a nombre de las personas que estaban con él. Cuando Pablo se despide, Pablo menciona a las personas que no estaban con él y a veces en algunas cartas mencionaba y enviaba saludos de las personas que estaban con él. ¿Ok?
¿Por qué esto es importante? Porque cuando usted conoce la estructura literaria de cómo este apóstol escribía, usted entiende mejor las cosas que él puede decir, que él quiere decir. Si usted no lo entiende, entonces, pues simplemente yo he visto gente que lee las cartas y como no hay un fondo, un trasfondo histórico, pues leen las cartas y en realidad no saben de qué trata lo que le está diciendo. Fíjense, yo estaba pensando en todos ustedes hoy, porque ahora cuando nosotros leemos a Filipenses, o leemos a Colosenses, o leemos a Filemón, o leemos a Corintios, ya tenemos tanta información de todo lo que aprendimos que estaba sucediendo en esas ciudades, que ahora podemos entender un poco mejor lo de la idiosincrasia, de por qué algunas de estas cosas pasaban. ¿Es así o no es así? Entonces, dice aquí, algunas personas, de hecho, solamente a 7 personas Pablo llama amado o amada en sus cartas. Filemón fue uno de ellos, colaborador nuestro, dice. Y la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Ahora, luego el apóstol Pablo hace uso de un saludo que es coloquial, corriente y costumbrista entre los griegos. Esto era muy practicado entre los griegos. Él decía, gracia y paz a vosotros. Jesús, cuando saludaba a su gente, como él era judío, él decía, paz a vosotros. Pero esa es la traducción del idioma arameo al idioma griego y al inglés. Pero en realidad, o al español, lo que él decía era shalom. Que shalom lo que quiere decir es paz, ¿no? Entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo decía, doy gracias a mi Dios, aunque no les dijo a nuestro Dios. Quizá por la razón de que todavía había muchas creencias paganas de griegos y romanos, entre los cristianos de aquellos contornos, muchas doctrinas y enseñanzas y las famosas huecas sutilezas que hablamos la semana pasada en Colosenses, ¿no? Pablo sabía en quién había creído. Los colosenses quizá todavía no estaban bien arraigados en el Evangelio de Jesucristo que Pablo les había enseñado o presentado. Pablo había oído decir que Filemón tenía una fe genuina y eficaz. Le habían dado referencias de Filemón. Y eficaz, además de un gran amor por los hermanos de Colosas. Eso usted lo ve en Filemón 6 ahí. Y mira el 7 también. En el 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Está hablando de la iglesia que se reunían en las casas, ¿no? Ahora vamos a ver el propósito de la carta a Filemón, porque el propósito de la carta en realidad, en pocas palabras, era liberar a un esclavo. Liberar a un esclavo. Sin duda alguna, la carta estaba dirigida a un creyente llamado Filemón, habitante de Colosas. Por esto Pablo, aprovechando el envío de la carta a los colosenses, consignó una carta a Filemón, quien al parecer juntamente con Apia y Arquipo era un líder en la iglesia de aquella región. Pablo, cuando saluda a estas dos personas, también incluye y a la iglesia que está en su casa, la de Arquipo, la casa de Arquipo, ¿no? Eso está en Filemón 2. Pablo al final de la carta a los colosenses envía una palabra para Arquipo. Este es el mensaje, ahí está la iglesia en tu casa. Ahora mira el verso Colosenses 4:17. Pablo envía un saludo diciéndole, decid a Arquipo, mira que cumplas tu ministerio que recibiste en el Señor. Fíjese, él sabía en las regiones en que ellos estaban y a veces mandaba saludos o mandaba alguna encomienda. A veces los estimulaba a seguir en el ministerio. Por ejemplo, a Timoteo cuando le escribió le dijo, Timoteo, aviva el don de fuego, el don de Dios que está en ti. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Predica a tiempo y fuera de tiempo, decía, porque él estimulaba. Lo más tremendo del apóstol Pablo es que casi siempre todo el estímulo venía en una misiva escrita en una prisión, quizás con cadenas. Y eso, hablar de libertad cuando usted está preso, eso como que no compagina,
Porque la gente cuando está preso lo que hace es llorar, lamentarse. ¿Y cuándo viene el abogado a hablar conmigo? Ya quiero que me saque de aquí. Es lo único que dicen. Pero Pablo ya como que había aprendido a estar cómodo. A estar cómodo. ¿A quién fue que le dijo? A Timoteo fue que le dijo, tráeme el capote que dejé en Troas y tráeme los libros, porque él leía libros de los pensadores griegos. Hoy tráeme también los pergaminos, que esos son la palabra, los profetas, para hacerlo, ¿no? El capote que dejó en Troas, lo pidió porque estaba haciendo frío y él necesitaba abrigarse. La Biblia dice capote. Si hubiera sido en Honduras, quizás hubiera dicho, tráeme la chumpa. O en Venezuela, ¿no? Y aquí si hubiera sido en Puerto Rico, hubiera tráeme el suéter que dejé allá o el jacket. Pero a eso era lo que se estaba refiriendo. Ahora, Pablo en esta carta trata un problema social muy común de su época. La esclavitud, el tráfico humano y el maltrato de las personas, tal como ocurre en los inmigrantes indocumentados que arriesgan sus vidas hoy día en busca de la libertad, hermanos. El problema no era solamente un asunto privado o personal como este caso, era un problema público que la iglesia cristiana de aquel entonces debía enfrentar y resolver. Fíjese, Filemón estaba presidiendo en una iglesia. Ahora Pablo le envía esta carta y le envía al muchacho con la carta. Y ahora cuando Filemón lee la carta, yo me imagino que él se rascaba el pelo. ¿Y ahora qué hago? Y yo, mire, le voy a decir mi opinión, mi humilde opinión fue que él analizó la carta con cuidado, lo miró a él, volvió y miró la carta, lo miró a él. ¿Quién sabe? Se paró y le abrazó y le dijo, olvídate, no me debes nada. Y yo a Pablo no me atrevo a cobrarle, porque a Pablo yo le debo más que lo que tú me debes a mí. Y así se lo puso Pablo en la carta, fíjese. En la carta a los Colosenses, Pablo tuvo que utilizar de mucha psicología para tratar estos problemas sociales del fuerte contra el débil. Vaya analizando esto. Pablo tuvo un dilema que tuvo que seguramente contar con el Señor para dilucidar algunas situaciones. Pablo o se oponía de frente contra una cultura milenaria y sistemas de gobiernos que favorecen y protegen el comercio de vidas humanas, o anteponía inteligentemente su fe no para acabar con la esclavitud, sino para mostrar por medio de la fe en Jesucristo que la libertad del alma y del espíritu se sobreponen ante toda circunstancia de la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Él tuvo que usar psicología, porque mire, cuando usted va a una corte de ley, usted no le puede decir al juez, no, mire. Entonces, aquí nosotros vemos que hay una intervención de Pablo pero que muy tremenda, muy inteligente. Porque fíjese, ya todos entendemos que a Onésimo lo dejaron ir, ¿verdad? Lo dejaron ir porque salió con Tíquico y llevando las cartas se pudo ir. No sabemos qué tipo de intervención Pablo hizo con el tribuno para que lo dejaran ir. Pero ahora el problema que tenía él era que cuando llegara frente a Filemón y Filemón lo viera, yo no sé si Filemón iba a decir, gloria a Dios que volviste. O a lo mejor, quién sabe. Y él iba preocupado, porque Onésimo me imagino que iba preocupado y decía, ¿cómo me irá a tratar? ¿Qué pasará? ¿Qué me va a decir este hombre? Pero él, yo presumo que como en una de esas fotos en el panfleto, yo presumo que él fue en una actitud de humildad, ¿verdad? Una actitud de humildad, mira, te fallé, te voy a pagar lo que te debo. No sabemos, porque si él no sabía lo que Pablo había dicho en la carta, entonces él quizá lo que le dijo fue, sé que te quedé mal, te voy a pagar. Me voy a quedar trabajando y de mi salario te voy a pagar. Es muy posible. No sabemos, la Biblia no da una respuesta a este asunto. A mí me hubiera encantado que hubiéramos tenido el desenlace de una situación como esta, pero la palabra no lo da. No lo da, y si no lo da, yo quiero asumir que esta historia terminó como las de los cuentos de hadas y fueron felices y felices hasta siempre, ¿verdad? Pablo en sus cartas no ataca directamente a la esclavitud de personas, tampoco le aconsejó a los esclavos de aquel entonces, en donde la esclavitud era legal, a rebelarse o a desafiar el orden establecido por el
contrario, los conmina, los exhorta, los persuade, los induce a obedecer. Mire cómo les dice, siervos, en el original dice esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ahora Pablo aplica un poco de psicología, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, luego pone en él la ciencia de Dios, sino con corazón sincero. Esto es un consejo para un esclavo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Después, en una enseñanza de doble referencia, porque aplica a nosotros en este casi final del año 2016, siglo XXI. A manera de consejo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón sincero. Las mismas palabras que usó para dirigirse a un esclavo. Como para el Señor y no para los hombres, aunque como esclavos servían a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís en medio de su esclavitud. Fíjate, Pablo nunca dijo eso. Ahora, mira otro detallito que hay aquí en 1 Corintios 7. En lo anterior es donde aplican 1 Corintios 7:20, cuando Pablo dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, ¿verdad? Ahora mira el verso 21. Fuiste llamado siendo esclavo. Esa es una palabra para un esclavo en la iglesia de Corinto. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero obviamente que lo hiciera por los canales, ¿verdad? No que lo hiciera en una forma inapropiada. También en Colosenses 2:6, usted ve que hay un detalle importante de esto. En Colosenses 2:6, él les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Estas palabras son casi un eco de lo mismo, ¿no? Mira el verso 20 ahí mismo, el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Verso 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Fíjate, Pablo utiliza el estado de un esclavo para hablar de la esclavitud del pecado en que estábamos nosotros. Porque cuando usted era esclavo del pecado, usted era llevado por el pecado y usted se metía en cuanta cosa había y a usted no le daba ningún peso de conciencia porque usted no había descubierto el misterio de que el Espíritu de Dios está en usted y de que lo llama a que usted ande en obras preparadas de antemano. Esa es la única diferencia que hay en nosotros. Cuerpo tenemos para pecar, mente carnal tenemos para pecar, voluntad humana tenemos para pecar. Sencillamente hay un conocimiento que se antepone a estas cosas. Ese es el único cambio. Lo que cambió en ustedes y en mí fue simplemente la forma de pensar. La forma de pensar modificó el carácter y nos ayudó a abandonar quizás las prácticas malsanas que nos estaban haciendo daño, ¿sí o no? De malo que lo que siempre fuimos, sencillamente estamos bajo control. Diga, bajo control. Eso es todo. Y usted tiene que vivir bajo control. Usted tiene que estar bajo el control del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu, para que así usted no se desvíe por las obras infructuosas de la carne que operan en nuestra mente y que cabalgan por nuestros miembros, ¿no? Bien, oiga, esto es profundo, esto que yo acabo de decir. Mire, hay millares de cristianos que no entienden esto que yo acabo de decir. Entonces, le echo la culpa al diablo. The devil made me do it. Satanás me hizo hacerlo. Pastor, ¿qué quiere que le diga? El diablo me tentó y pequé. Lo mismo que le dijo a Adán. La mujer que me diste me dio y comí. Y ella, la serpiente me engañó. Y ahí siguieron, y la serpiente dijo, sí, y entonces ¿me van a echar la culpa a mí ahora? Porque la serpiente no podía ir donde nadie. La pobre serpiente was in the wrong place at the wrong time. Estaba en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, ¿verdad? No pudo culpar a nadie. Usted no puede culpar a nadie por sus errores. Usted se culpa a usted mismo. Usted toma responsabilidad en usted mismo. Y usted responde por sus acciones. Porque mira, en resumidas cuentas, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que en aquel día cada uno dé cuenta de todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí no va, tú no puedes llevar al abogado allí, porque allí es one on one, eres tú con el Señor. Y nada, en resumidas cuentas, el juicio no es para decidir si tú te salvas o te pierdes, es para la cantidad de recompensa que vas a recibir, eso es todo. Pero salvo estás y de ahí no hay quien te saque. La posición donde te pusieron es firme. La salvación de Dios es para siempre. Mire, Jonás lo dijo tan claramente, verdaderamente la salvación es de Dios. Y Él te colocó en ese punto y de ahí no te saca nadie. Recordemos cómo Dios reivindicará a un esclavo llamado Nehemías, o reivindicó, por su buen carácter. Este es Nehemías ahora. Aun cuando era esclavo, cautivó a su amo, el rey Artajerjes, para que le financiara todo lo necesario para reconstruir los muros de Jerusalén que estaban en ruinas. ¿Cuántos sabían que Nehemías era un presidiario? ¿Lo sabían? Estaba pagando una sentencia. Injusta o no injusta, sí sabemos que definitivamente él era un siervo. Él era un siervo, él estaba bajo una servidumbre. Pero en esa servidumbre, él negoció con el rey Artajerjes. Y Artajerjes se lo permitió. Léalo en Nehemías 1, del 11 al 20, que está ahí. Nehemías podía haberse quedado en Jerusalén para liberarse de su esclavitud. Fíjese, este es otro detalle que mucha gente no lo entiende. Pero como le había prometido al rey Artajerjes, su dueño, regresó al palacio para ejercer su esclavitud. Esto nos enseña que no importa cuál sea nuestra situación en la vida terrenal, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Lo que prima en esto es tener un buen proceder para las personas. No solamente para con los fáciles, sino también para con los difíciles de soportar. ¿Usted conocía ese detallito de Nehemías? Después que le dieron el permiso para la reconstrucción, el hombre fue y cumplió con su sentencia. Y me imagino que después de un tiempo a lo mejor Artajerjes le dijo, ya te puedes ir. La Biblia trata de hombres que en tiempo de Pablo eran esclavos y que buscaban el apoyo y protección del apóstol. Por solo poner, por ejemplo, la carta a los romanos no fue plasmada a la letra por Pablo, sino por Tercio, que era el esclavo número 3. Quien era un esclavo, no de Pablo, no se sabe de quién era, pero indudablemente era un creyente de Cristo. Si no, no le hubiera encomendado al esclavo Tercio escribir la carta más importante de todas las que escribió Pablo. Y usted lo busca en Romanos, creo que es 16:22. 16:22 no es 6. Ponga creo que es Romanos 16:22. ¿Ves? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo saludó a un montón de gente y no mencionó a Tercio, y Tercio dijo, espérate, antes de yo cerrar esto, déjame poner que yo fui que escribí esto. Quizá a lo mejor dijo, Pablo, ¿puedo poner, saludar a la gente también de mi parte? Sí, hombre, ¿por qué no? Yo, Tercio, escribí la epístola, por si no lo sabían. Un esclavo escribió una carta dictada por el apóstol de la gracia, que es una de las cartas más tremendas que tenemos. La carta de la libertad es la carta de los romanos. Es tremendo, ¿verdad? Pablo también contaba con un esclavo llamado Cuarto. Lo incluye entre los que saludan casi al final de la carta de Romanos 16, en el 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Parece que tiene una casa bien grande, ¿verdad? O daban los servicios allá. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, que era un esclavo. Yo pienso que con Tercio lo que pasó fue que como el hombre estaba ahí con la computadora escribiendo, a Pablo se le fue a saludar de su parte. Y él pues se adelantó y dijo, no, espérate, yo no me voy a quedar sin saludar aquí. No me voy a quedar sin saludar. Así que en resumidas cuentas, hermanos, vemos cómo una carta cambia un panorama completo.
vemos cómo la intervención de un hombre como Pablo cambia toda la estructura de vida de un amo y de un esclavo. Fíjese, yo a veces miro ese pasaje y verdaderamente es uno de los más tremendos que hay. El esclavo llamado Onésimo se había convertido en cristiano bajo el ministerio de Pablo en Roma, y el apóstol no tenía el derecho legal de retenerlo en el ministerio ni de enviarlo a otro lugar, sino únicamente a su amo o a su dueño reconocido por las leyes establecidas. Cuando un esclavo se liberaba o mientras no se liberaba, donde único podía y se le permitía estar era en casa de su amo. Con el caso de Onésimo, Pablo tenía un problema legal que tenía 3 disyuntivas. Mira, la primera, estaba reteniendo una propiedad que le pertenecía a otra persona. En este caso, un esclavo que debía entregarla a su verdadero dueño por causa de los principios cristianos que él predicaba. Pablo se vio atrapado entre la cultura de su tiempo y su obediencia al Señor. Yo me imagino que él oró por las noches. ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago con este hombre? Siento un peso en mí. Quizás antes de escribir la epístola, oró a Dios y pidió. No sabemos. Obviamente, sabemos sí que cuando escribió la carta, ya definitivamente en su corazón estaba la decisión tomada de que él quería tomar una acción correctiva con este hombre. Era responsable ante las leyes que respaldaban y protegían la legalidad de la esclavitud. Y la tercera disyuntiva, por otro lado, vivía y enseñaba un evangelio que rechazaba y eliminaba todo tipo de esclavitud y prejuicios raciales de otra índole. Para los que están apuntando, apunte ahí a Efesios 6, del 7 al 9, y Colosenses 3:11. Ahí hay unos detallitos bien importantes en cuanto a eso. Así que ese es el estudio de la carta a Filemón en esta noche. Si usted desea un escrito amplio de estas cosas, yo con mucho gusto se lo envío. Puede escribir a eladio@exaltamosdios.org y yo se lo hago llegar lo más pronto posible. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos. Nos vemos la semana que viene.